Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, quien está lista para su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional. Continuación de la sesión 770 del Parlamento. Buenos días, señores directivos, miembros de la Asamblea Nacional. Me presento aquí en representación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador en mi calidad de subdecana de esta entidad que, asumiendo su responsabilidad con la sociedad ecuatoriana, sobre todo en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos y específicamente los derechos a la comunicación y a la información, la Facultad de Comunicación alerta sobre una serie de riesgos e inconsistencias jurídicas contenidas en el informe de mayoría aprobado por la Comisión Legislativa que ha discutido este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En primer lugar, el informe de mayoría que está presentado a segundo y definitivo debate revela una notoria confusión de tipo conceptual en lo relacionado con los derechos a la comunicación y a la información, a las libertades de expresión, opinión y de prensa y la naturaleza de los medios de comunicación. A consecuencia de lo mencionado en el informe, no se considera la necesidad de que la Ley Orgánica de Comunicación sea un cuerpo integrado y más bien se fracciona en una pretendida ley de publicidad y distribución de frecuencias, afectando la democratización y pluralidad de la comunicación en el país. El informe tampoco comprende lo que debe ser el sistema de comunicación, su conformación y funciones. Adicionalmente, enfatiza en la autorregulación, desconociendo la necesidad de la regulación para la garantía de los derechos en este campo. Reconocemos que si bien en el informe de mayoría se han incorporado aspectos no menores basados en observaciones realizadas en comparecencias ante la Comisión de Relaciones Internacionales, sin embargo, y como se anota, su contenido no se articula en torno al eje central que es el deber ser de esta ley y que debería establecer las condiciones para la garantía de los derechos a la comunicación, a la información que nos asiste a todas y todos los seres humanos y que nos genera la posibilidad del conocimiento, la interlocución, el diálogo, la toma de posición frente a la realidad, la decisión y finalmente la acción, convirtiendo a los ciudadanos en actores sociales, lo que constituye una reivindicación colectiva. Para efectivizar el ejercicio de tales derechos y sus consecuentes libertades, los medios de comunicación analógicos y digitales son esenciales, puesto que son el soporte que permite la interacción entre los diversos actores de la sociedad que se pronuncian a través de ellos y evidencian sus intereses y posiciones. La libertad de prensa y pluralidad informativa permite que se escuchen las diversas voces y sobre todo se construya la diversidad social. Las reformas contenidas en el informe de mayoría siguen girando en torno a las libertades individuales y el rol de los medios privados, perdiendo el eje central que es el derecho ciudadano, lo que implica que no es un mecanismo efectivo de protección jurídica que disponga, permita o prohíba conductas que afecten a los derechos, limitándose simplemente a enunciar obligaciones del Estado frente a los medios y a los periodistas y a exhortar su cumplimiento. Es necesaria la protección de las libertades de prensa, opinión y expresión de los periodistas, pero estas no pueden verse aisladas de las responsabilidades que tienen frente a la garantía de los derechos de la ciudadanía. Tras estas observaciones que son generales, a continuación quisiera detallar algunos inconvenientes, además detectados en el informe de mayoría que se debate. Como primer punto, rechazamos la fragmentación de la Ley Orgánica de Comunicación que se pretende hacer a través de este proyecto, pues no contribuye a la construcción integral de un cuerpo jurídico que garantice los derechos a la comunicación, los derechos y libertades relativas a la información también que están concatenados y hay un desequilibrio o contradicciones entre ellos y si existe un desequilibrio o contradicciones entre ellos se violenta la posibilidad de su aplicación integral y efectiva en tanto los principios que deben ser soportados en la publicidad, uso del espectro radioeléctrico y la distribución de frecuencias de manera equitativa para medios de comunicación públicos
privados y comunitarios. En segundo lugar, hablar de una sociedad democrática de derechos es hablar de los principios, pero también de los soportes materiales y objetivos que los hacen posibles. No podemos hablar de democracia en un país donde persiste una marcada concentración en la propiedad de los medios y en la distribución del espectro radioeléctrico. Es imposible hablar de igualdad de condiciones de los medios de comunicación comunitaria, desconociendo que las frecuencias comunitarias se han concentrado en las iglesias. Tampoco es democrático que la mayoría de la población no tenga acceso a una comunicación plural y diversa cuando los medios con mayor alcance están concentrados en manos privadas, cuyos fines son de lucro y, por qué no decirlo, que en la mayoría de casos se han prestado a defender intereses de los poderes económicos y políticos, limitando las posibilidades de profundización de la democracia. Sin medios públicos que pluralicen la palabra y den la posibilidad de conocernos y reconocernos en nuestros intereses comunes, pero también divergentes, la mayoría de la sociedad se encuentra invisibilizada y silenciada. Tampoco hay una real democracia si solo se escuchan las voces que de manera reiterativa se difunden en los medios privados sin que haya la posibilidad de escuchar a todos los actores sociales, sus pensamientos, sus anhelos, sus intereses y aspiraciones. No se puede hablar de sostenibilidad de los medios de comunicación sin publicidad, pero la publicidad tiene que ser regulada, pues frecuentemente sostiene imaginarios que pueden violar los derechos de la población. Por ello, es inadecuado disgregar aspectos que están íntimamente ligados y que en conjunto garantizan los derechos ciudadanos. En tercer lugar, con respecto a las definiciones, no es posible asimilar las libertades de opinión y expresión con la libertad de información. El derecho a la información está referido a la obtención, procesamiento y emisión que tienen todos los ciudadanos, pero también al manejo de la información pública realizada tanto por los medios de comunicación social como los profesionales de los medios de comunicación en otros ámbitos de la vida pública que incluyen la empresa privada, cosa que está invisibilizado en el tema en cuestión, pero también incluye a la información que está obligada a emitir el Estado a través de sus propios canales y espacios de comunicación. En todos estos casos, la información debe ser sometida a un trabajo riguroso que garantice veracidad, verificación y contextualización, evidentemente sin censura previa, para que sea efectivo el derecho ciudadano al acceso a la misma como sustento para formarse una opinión, tomar decisiones frente a los actos que les afectan. En lo que se refiere a los medios de comunicación privados, cumplen una función social y por eso es importante que estén responsabilizados del cumplimiento de los derechos de la comunicación por parte de la ciudadanía. En lo referente al interés público, debe incluirse a las personas jurídicas cuando afecten los intereses y derechos individuales y colectivos, pues ha habido múltiples casos de violaciones a los derechos humanos por parte de empresas privadas. Hago referencia, por ejemplo, al caso Furukawa. En lo que respecta a los principios, hay varias limitaciones. En relación al principio de máxima garantía, se establece la prohibición de restricción por medios indirectos, no así por medios directos, como puede ser la censura previa, la afectación a derechos laborales, amenazas, entre otros. En cambio, en lo referido a máxima difusión, se establecen excepciones que deben ser definidas por ley, pero no se establecen las leyes a las que se refiere, lo que podría constituir un riesgo a la aplicación del principio. Lo propio pasa con el principio de responsabilidad ulterior, que debe estar sujeto a las limitaciones establecidas por la ley, sin especificar a qué ley alude, y es imprescindible esta precisión para poder hacer efectivo este principio. En lo que se refiere a interculturalidad, hay un grueso error conceptual. No se puede interculturalizar la comunicación, al contrario, la comunicación es fundamental para garantizar una sociedad intercultural, que es un principio constitucional. A pesar del reconocimiento en diversos acápites de esta ley de la necesidad de crear las condiciones materiales que permitan la democratización del espectro radioeléctrico y la sostenibilidad de los medios de comunicación, no se establecen incentivos
y específicos y expresos para que los medios de comunicación comunitarios tengan la posibilidad de financiamiento a través de publicidad y comercialización de sus producciones, lo que les pone en desventaja frente a los otros medios. Respecto a la actividad periodística, se establece que los periodistas cumplirán con la ley, mecanismos e instrumentos sistemáticos relacionados con la actividad periodística que sean reconocidos voluntariamente por los medios y gestores de la comunicación. Esta discrecionalidad en la adopción de estos mecanismos e instrumentos pone en riesgo los derechos y libertades a la comunicación, información y expresión, mientras que a los periodistas les somete al cumplimiento de la ley y la Constitución, estableciéndose una ventaja sobre los medios, más no así la garantía sobre los profesionales de la comunicación. La prohibición de censura previa debe ser ampliada, no solo aplicable a la información, sino también a la expresión y opinión, no solo en los medios tradicionales, sino en los medios digitales, así como en todos los espacios de deliberación e información pública. El énfasis casi exclusivo a la figura de la autorregulación de los medios y los periodistas se contradice con el hecho de que existe una población que puede y ha sido frecuentemente afectada por los medios de comunicación social y no tiene mecanismos expeditos de defensa. La supresión de mecanismos para una tutela efectiva de los derechos de rectificación, así como de réplica o respuesta por parte de personas afectadas por información inexacta, no verificada o falsa, genera el grave riesgo de impunidad frente a posibles malas prácticas que pueden ser ejercidas por parte de la prensa. El optar por la vía de la demanda civil hace que el tiempo y el costo que requiere una acción ciudadana de esta naturaleza limiten la exigibilidad de sus derechos por parte de las víctimas. En lo que se refiere a contenidos comunicacionales, se establecen dos elementos que deben ser discutidos con mayor rigurosidad: la emisión de producción nacional e independiente como potestativa y no mandatoria, lo que no contribuye a promover la difusión diversa e interculturalidad, por lo tanto entra en contradicción la propia ley. Y la segunda, que es pretender que los medios se abstengan, así lo dice, de emitir contenidos que motiven, cito, violencia de género, lo que debería ser mandatorio. Existe una clara contradicción con el artículo referente a las medidas de protección e inclusión. Respecto a los derechos de los periodistas, hay dos aspectos que no se toman en cuenta: el derecho a la cláusula de conciencia a los comunicadores del Estado y la necesidad de contemplar el levantamiento del secreto de fuente y secreto profesional bajo órdenes judiciales en condiciones especiales. La clara orientación de este cuerpo legal hacia la protección de los medios de comunicación y no así a la ciudadanía lleva a desconocer en el texto propuesto las obligaciones de las empresas mediáticas que garanticen un tratamiento profesional para la información. La prensa y su ejercicio son pilares fundamentales para garantizar el derecho a la información ciudadana. Entregar esta responsabilidad a empíricos, puesto que en ninguna parte del articulado se habla de profesionales, empobrece el manejo informativo y pone en peligro la garantía de los ciudadanos a acceder a información ética y profesionalmente manejada. Por tanto, es imperativo que la ley garantice que los medios de comunicación empleen profesionales titulados para estas actividades, salvo en el caso de los medios comunitarios que por su propia naturaleza autogestionada y de servicio desde la propia comunidad han capacitado de manera permanente a quienes se desempeñan en estas actividades. En lo que se refiere al sistema de comunicación, las reformas, el articulado propuesto en este informe de mayoría crearía un sistema exclusivo para medios de comunicación en línea contraria a lo que establece la Constitución, lo que además estaría el mismo, según este texto, estaría conformado en su mayoría por representantes del Estado sin ninguna función real que permita el acceso efectivo a los derechos ciudadanos. En definitiva, el informe de mayoría propuesto para segundo debate revela una profunda incomprensión de la dimensión del derecho a la comunicación que está establecido en la Constitución de la República y por lo tanto mucho de su articulado viola la Constitución de la República y plantea en ese sentido esta propuesta de ley
que los únicos actores de la comunicación son quienes están involucrados en la difusión masiva de contenidos. Por ello, el sistema de comunicación tiene errores de fondo, esta ley tiene errores conceptuales y de fondo que la vuelven inconstitucional, y a ello agrega que no pone en el centro de la ley los derechos y libertades ciudadanas relacionadas con la información y comunicación. Estos elementos que están planteados por la Facultad de Comunicación Social pretenden levantar esta alerta para que esta Asamblea vuelva la mirada a lo que establece la Constitución, el respeto a los derechos ciudadanos, a la comunicación, y por tanto que se considere la posibilidad de discutir y aprobar el informe de minoría que incluye muchas de estas observaciones, puesto que la academia ha estado involucrada conjuntamente con las organizaciones sociales en la discusión de estas propuestas presentadas en el informe de minoría. Les agradezco por su atención a estas observaciones. Muchísimas gracias.